la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Un momento, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer todo el capítulo, pues del verso 7 al verso 13. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él hable a nuestros corazones. Amén. Eterno Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia y queremos bendecirte y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Queremos bendecir y glorificar tu nombre, Jesús de Nazaret, para que tú seas hablando a nuestros corazones, para que tú seas trayendo palabra a nuestras vidas, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino que yo sea un instrumento el cual tú uses para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, según su necesidad, Señor. Oh, que esta palabra haya cabida en los corazones de nuestros hermanos, porque en tu santo y bendito nombre hay poder. Oh, con disposición para escuchar tu palabra, Señor, para oír y entender tu palabra en esta hora. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, bueno, la directiva de jóvenes este mes está tratando un tema que es retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Entonces, es como pasaje base Apocalipsis 3:11. Entonces, hoy yo quiero enfocarme o hablar de que a veces nosotros como humanos y de acuerdo a todas las situaciones que vivimos, vamos pensando que estamos muy bien, ¿sí? Que hacemos cosas buenas, de pronto tal vez las personas no tienen nada malo que decir de nosotros, pero tampoco tienen nada bueno que decir de nosotros, simplemente no tienen nada que decir. Entonces, en esta noche vamos, entonces, cada vez que vamos así de esa manera, vamos como pensando de que no hay nada malo, no hay nada que decir, o algunas personas están o estamos como yendo por ahí caminando a nuestra manera. Hermanos, permítanme que se está viendo muy oscuro y voy a cambiar como el celular a ver si se puede ver mejor, porque me están diciendo que... Entonces, vamos a retomar un poquito. Entonces, estaba diciendo de que a veces nosotros como seres humanos vamos por la calle y creemos que estamos muy bien, que hacemos cosas buenas, que a veces la gente no dice
nada malo de nosotros, pero tampoco dice nada malo y simplemente no dice nada, ¿sí? Y a veces vamos caminando como sumidos en nuestras propias cosas, como perdidos en nuestros pensamientos, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy pensando hacia futuro. Y muchas veces ni nos preocupamos por el otro, o sea, no nos importa el otro, no nos importa si el hermano está con hambre, si la persona que está cerca de mí de pronto está enfermo. Y, pero si nosotros pudiéramos como mirar y volver atrás y tener la oportunidad de ver esa iglesia de Filadelfia, podríamos decir que era una iglesia que, bueno, cuando estudiamos la iglesia y cuando nosotros miramos las 7 iglesias, a todas o a 5 de las iglesias se les recalca, pero es que tienes un pecado, tú pecaste, y a esta iglesia no le dicen, es que usted pecó, no, a ella le dicen, usted está débil, usted es una iglesia que está débil, pero ha guardado. Entonces, si nosotros pudiéramos mirar hacia la iglesia de Filadelfia, podríamos ver una iglesia que aunque no tiene pecados, tiene muy poca fuerza, ¿sí? Para seguir, ¿sí? Es una iglesia que no tiene pues como la energía o simplemente va caminando, está débil. Y si nosotros podríamos mirar de que uno ahorita con el coronavirus, no hay mejor ejemplo que cuando a las personas les da esta enfermedad y tienen muchos síntomas, uno de los síntomas es exceso de cansancio, mucha debilidad. Y realmente cuando uno está con fiebre, le da mucho desaliento, mucho dolor en los huesos y uno no quisiera ni pararse. Entonces yo podría pensar de que así estaba esta iglesia. Esta iglesia estaba demasiadamente cansada, no tenía fuerzas, pero Dios les dice, aunque no tienes fuerza, guarda, retén, retén lo que tienes. Yo te he dado muchas cosas, yo te he dado algo y guarda eso. Y lo que pasa es que cuando uno está débil, cuando uno está cansado, uno no tiene fuerza. Y si le van a dar a uno a tener algo, pues lo más probable es que o lo deje caer por la falta de fuerza o no sea capaz de tenerlo con fuerza, ¿sí? Y podríamos ensayarlo. Cuando uno está muy enfermo, intente cargar algo y verá que no es capaz, ¿sí? Porque está desalentado, porque no tiene la energía, ¿sí? Entonces le están diciendo a Filadelfia, retén, guarda, ¿sí? No sueltes lo que tienes. Mm, y podríamos entrar a analizar qué era lo que ellos estaban guardando, ¿sí? Ellos tenían guardado, podríamos leer en la palabra de Dios, ellos tenían guardada la palabra de Dios en su corazón, ¿sí? Ellos tenían la palabra de Dios guardada en su corazón. Ahí donde estábamos leyendo en el capítulo 3, en el capítulo 3 dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Sí? Ellos en sus tesoros, en lo que Dios les estaba diciendo, era que guardaran su palabra, ¿sí? Que guardaran su palabra, ¿sí? En su corazón, ¿sí? Eh, que no negaran la fe, eso también lo tenían guardado en su corazón y no
has negado mi nombre, no has negado mi nombre. Y si lo viéramos por el tiempo, bueno, sabemos que eran 7 iglesias que estaban en Asia, pero que también se les ha comparado con los tiempos de la iglesia a través de los siglos. Y la iglesia de Filadelfia se le compara con la iglesia del siglo VIII, que fue cuando aparece la reforma, cuando aparece Martín Lutero a hacer la protesta contra la iglesia católica o contra la iglesia tradicional. Y entonces a la iglesia cristiana le tocó vivir ese momento, y en ese momento pues ya estaba instituido lo que era el bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, como lo hace la iglesia tradicional, ¿cierto? Ya estaba instituido. Entonces a la iglesia de Filadelfia le tocó, ya las demás iglesias ya habían negado el nombre de Jesús. Ya las iglesias ya bautizaban en los títulos, ya no era importante estar llenos del Espíritu Santo, ya no era importante hablar el nombre de Jesús, bautizar en el nombre de Jesús, porque ya se había dicho a nivel mundial, ya habían llevado unos acuerdos que las iglesias iban a bautizar en el nombre de esos 3 títulos, ¿sí? Que iban a adorar unas imágenes, que se había hecho una mezcla entre paganismo y cristianismo, y se había generado esta iglesia. Ya esto había ocurrido, pero ellos estaban ahí en ese medio, y en ese siglo VIII donde comienza la reforma y comienza el protestantismo a tomar fuerza. Ellos estaban en ese momento, pero la Biblia dice que era una iglesia que estaba débil, pero sobre todas las cosas que había guardado la palabra de Dios. Qué importante esto, hermanos, que Dios nos reconozca a nosotros porque guardamos la palabra de Dios, porque no habían negado el nombre de Jesús, ¿sí? Muy probablemente, y a veces nosotros muchas veces estamos trabajando y estamos contentos en el trabajo, pero cuántas veces nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la universidad, nuestros compañeros del colegio ni siquiera saben que somos cristianos, y simplemente porque actuamos al par con ellos, porque muchas veces no ven algo diferente en nuestras vidas, porque simplemente nos ven como uno más, ¿sí? Y el llamado en esta noche es a retener la palabra de Dios, a no negar el nombre de Jesús. Hombre, que si estamos en el trabajo, que nuestros compañeros del trabajo sepan que nosotros somos cristianos, que nuestros compañeros de la universidad sepan que nosotros somos cristianos, porque el día que ellos sepan que nosotros somos cristianos y que nosotros adoramos el nombre de Jesús, que nosotros adoramos el nombre del Señor Jesucristo, ese día que ellos tengan una dificultad, al que van a buscar va a ser a ti. El día que ellos tengan una dificultad, me van a buscar a mí, ¿sí? El día que ellos estén pasando dificultades, ellos van a decir, ay, la hermana Luz o Luz Ení es cristiana, ella puede orar por mí. Hermano, y a veces se nos olvida que Dios nos ha dado cosas a guardar, que Dios nos ha dado talentos, y muchos dirán, no, pero es que yo no tengo ningún talento, a mí no se me dio nada, y podríamos ir a leer allá en el capítulo 25 de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 22, vamos a leer el verso del 20 al 24. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre los tuyos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que te había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí lo que es tuyo. ¿Sí? Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitarle pues el talento y echarlo al que tiene 10 talentos. Y me quiero centrar un poquito aquí en este pasaje, porque a veces creemos que no tenemos nada, que el Señor Jesús no nos ha dado nada, o sabemos que Dios nos dio algo, pero de pronto nos da miedo, nos da temor, porque decimos: no, es que si yo comienzo a servir, entonces ya los ojos de la iglesia van a estar sobre mí, y entonces van a estar mirando cómo es que yo visto, cómo es que yo hago, cómo es que yo me peino, cómo es que yo esto. No, mejor me quedo quietecito, quietecita. Yo mejor me quedo aquí. No. Si Dios te dio un talento, yo quiero en esta noche que todos entendamos que si Dios nos dio algo, nosotros debemos poner ese algo al servicio del Señor, ¿sí? Porque nosotros hemos sido llamados para ser salvos, ¿sí? Pero también hemos sido llamados para servirle al Señor Jesucristo. Y yo quisiera que en esta noche nos preguntáramos a nosotros mismos: ¿será que estoy usando ese talento que el Señor me dio? Y a veces yo sé que a veces se nos presentan dificultades, yo sé que a veces vienen ataques del enemigo, y que a veces se nos dificulta dar el 100% de nosotros, ¿sí? Pero pero algo que me llama la atención de esta parábola es que a uno se le dieron 5, y a otro se le dieron 2. Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Si el Señor sabe que mis capacidades no está dar el 5, pues Él me va a dar el 2. Pero si Él sabe que mis capacidades no están en el 2, Él me va a dar 1. ¿Sí? Y yo sé que yo sé que acá hay 24 dispositivos conectados, y pues muchas personas conectadas, y yo sé que a cada una de estas personas que estamos aquí conectadas escuchando la palabra de Dios, Dios nos ha dado al menos un talento, al menos uno. Estoy segura que a cada uno nos ha dado algo en lo que resaltamos, algo en lo que podemos servirle al Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermana, es que yo no sé cantar. No, para eso Dios le dio el talento de cantar a otros hermanos. Pero de pronto te dio ese talento de aconsejar. Hermana, es que yo no sirvo para dar consejos. Hermano, pero de pronto Dios te dio ese talento de trabajar en la obra, de ser esa persona que trabaja recogiendo fondos para ProTemplo. Tienes esa habilidad de llegarle a las personas. Hermana, a mí me da pena hablarle a las personas. A mí me da pena hablar en el público. Pero Dios te dio ese talento de interceder, de orar, de clamar, de presentar a otros jóvenes delante de la presencia de Dios. Y así sucesivamente Dios nos ha dado cosas a cada uno de nosotros. Y yo quisiera que en esta noche pensáramos si nosotros estamos poniendo eso que Dios nos dio al servicio de Él. Porque un día vamos a tener que darle cuentas. Porque ahí dice que Él los llamó a cuentas y les dijo: venga, miremos a ver qué fue lo que usted hizo. Y yo sé que más temprano que tarde, Él nos va a llamar a pedir cuentas. Nos va a llamar a pedir que nosotros saquemos el informe de lo que nosotros hicimos, ¿sí? No echemos a la basura lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado muchas cosas.
Y aunque nosotros a veces no sintamos esas capacidades que Dios nos ha dado, Dios nos prepara, porque Él no nos deja abandonados. Vean, les cuento como experiencia propia. Bueno, yo de adolescente era bastante tímida y no era la persona que hablara más al público. Me daba mucho miedo, me daba temor. Bueno, lo he ido superando a lo largo de los años. Y aunque uno todavía se enfrenta al público y todavía se le ponen las manos frías a uno y le sudan, y muchas veces le da a uno hasta, le da de todo, pero si el Señor Jesucristo nos llamó a servirle, nosotros debemos, lo mínimo que nosotros debemos hacer es responderle a Él con el servicio, porque es que Él nos dio una salvación muy grande, porque es que Él nos llamó para ser salvos, porque Él nos tiene preparados una corona de gloria en los cielos. Y yo no sé mi hermano y yo no sé mi hermana, pero si usted quiere recibir esa corona, yo la quiero recibir. Yo quiero que el Señor me entregue la corona, que el Señor me llame y me diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y quisiera en esta noche que pudiéramos mirar y hacer ese análisis en nuestro corazón y pudiéramos como nosotros hacer una evaluación de nuestra vida y no solamente quedarnos en si estoy fallando en esto, yo estoy fallando en esto. Podamos decirle al Señor, capacítame. Es que yo no tengo las fuerzas, pero yo sé que tú sí me las puedes dar. Es que yo tal vez me da mucha vergüenza hablarle a las personas, pero es que si yo no soy capaz de hablarle a las personas, yo sí puedo orarle al Señor para que Dios envíe una persona que no le dé miedo hablarle a otro, que pueda testificar del nombre del Señor Jesucristo. Estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, y si nosotros miramos hacia afuera, es que debemos tener un corazón sensible, debemos ser una iglesia sensible, no una iglesia que ha perdido la sensibilidad de ver a la humanidad sufrir y sufrir por el pecado. No están sufriendo tanto porque haya una pandemia, no, ellos están sufriendo por el pecado, porque el pecado los tiene agobiados, porque el pecado los tiene subyugados, porque el pecado los tiene esclavizados. Aún dentro de la iglesia podemos pensar de que a veces no haya pecado, pero posiblemente hay pecado dentro de la iglesia y hay hermanos que están subyugados, que están encadenados, pero yo en esta noche declaro libertad y yo en esta noche siento por el Espíritu Santo que Dios puede hablar a nuestras vidas y que Dios puede hacer un cambio a nuestros corazones. Vamos a presentar delante de Dios, vamos a presentarnos, vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Vamos a decirle al Señor que si hay algo que está fallando en nuestras vidas, y puede como ser en Filadelfia, no puede ser un pecado, puede ser simplemente que perdí las ganas de seguir adelante en la iglesia, simplemente ya no quiero el servicio, ya no quiero trabajar más, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello, déjeme quieto, yo quiero estar sentado allí, yo solamente quiero escuchar. Yo en esta noche quiero decirle, el Señor te llamó para que trabajes en la obra de Dios, para que le hables a los que están perdidos, para que ores por esos que están subyugados, porque una iglesia que ora, una iglesia que clama, el enemigo no la puede tocar. Para que Dios dé libertad, para que los que han de ser salvos lleguen a los pies del Señor. Y yo en esta noche no voy a predicar más. Yo voy a invitar a nuestro hermano Johnny para que cante esta canción que dice, habrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios, porque no se nos puede olvidar cuál es la esperanza de nosotros. La esperanza de nosotros es estar un día con el Señor Jesucristo.